lo que parece. Y en el libro que publicamos no estaba el comentario de Freud, porque bueno, se encuentra en todas partes. Estaba el texto de las memorias del propio paciente. Aquí del paciente no hay nada. El paciente también era un escritor de textos de dramas. Luego comentamos alguna cosa de eso, del valor que tenía la escritura un poco para él, o que podría tener, o que tiene en general. Entonces no es solo el trabajo que hace Gauss sobre él. Gauss es un tipo muy alemán y un aspecto muy poco siniestro. Es muy ambigua su orientación política. Era nacionalsocialista, vamos, era nazi. Y está ahí, filma algunos de los textos que hay de eugenesia y de exterminio es el más, puesto así, de gente con una inferioridad física, con una inferioridad de desarrollo. Pero al mismo tiempo es como crítico, entonces no se ve muy bien si forma parte un poco de la cultura general de la época, y entonces es menos criticable en cierto sentido, o si realmente tiene una categoría mucho más fascista, nacionalsocialista, nazi, ¿no? Pero bueno, los textos que tiene de eugenesia y de exterminio de gente con degeneración, que es el término que se utilizaba entonces, pues ahí están, ¿no? No es el caso como de Conrad, por ejemplo. De Conrad no hemos hablado, sí, pero por alguna cosa. El caso de Conrad, el que hablaba de la esquizofrenia incipiente, de trema, apofanía, revelación, anástrofe y todo esto, ese sí que era un nazi declarado y estuvo seguido y no sé si llegó a tener algún proceso o algo, pero estaba fichado como tal, ¿no? Y militaba realmente en eso. Esta es una situación un poco ambigua, que no sabe si es la cultura o una acomodación de él en alguna corriente del momento, o si realmente lo sentía expresamente. El texto, vamos, Wagner mata cuando mata a los hijos ya. Esto lo escribe en 1914. Cuando Wagner mata, ahora voy un poco seguimos un poco con Gauss. Está en la escuela alemana, se localizó en Tubinga, y este era discípulo de Jaspers y de Kraepelin, o sea que estaba allí presente. Y Kresmer, el delirio sensitivo de relación, que es otro libro que quisimos editar para la colección, pero que nos le pisó Tria-Castella, que estuvo en la misma época, empezaron a publicar libros de historia, publicó el de Tria-Castella, publicó el Kurt Schneider de psicopatología, y publicó el Conrad también. Entonces nos quitó 3 libros que ya teníamos en el catálogo preparados. Había que ir siempre con... De repente nadie publicaba libros de historia de la psiquiatría y de repente nos pusimos todos a hacerlo al mismo tiempo y sin comunicarnos entre nosotros. Esto lo publica en 1914, es discípulo de Kraepelin y de Jaspers, y entre sus seguidores está Kresmer, está entre los principales. Entonces, entre Kresmer y Gauss, dentro de la escuela alemana, pues figuran como aquellos que defienden la escuela alemana todo está ganado y dominado por la esquizofrenia, todo es esquizofrenia, igual que en Francia todo es paranoia, ¿no? En franceses no hablan de esquizofrenia, a lo sumo ponen cuadros muy alucinatorios que corresponderían a la paranoia, a la esquizofrenia de todos, ¿no? La esquizofrenia común. Pero realmente ellos, para diferenciarse de los franceses, pues sobre todo enfatizan en la paranoia. En cambio, y Kresmer separan la paranoia activamente de la esquizofrenia. Ese es el texto de él, precisamente, cuando estudia Wagner, lo que trata de discriminar es eso, precisamente, la diferencia que hay entre la esquizofrenia y la paranoia, entre el dominio kerpeliniano de la cultura alemana y la posible aparición de cuadros que desaparecen o que no tienen deterioro, que sería el principio. Luego vemos un poco los principios de los que se van. Este hombre, la matanza del crimen le provoca en el año 13, esto lo escribe en 1914, y luego le sigue hasta su muerte. Se muere Wagner, los espíritus puros.
Wagner nace en 1874 y muere en 1938. Desde 1913, que comete el crimen, hasta su muerte en el 38, está ingresado en un hospital. Tiene una habitación particular, pero está en un hospital y está bajo régimen carcelario. Vamos, no puede salir porque el tribunal que le juzga le exculpa por locura. Y entonces, como en la legislación de entonces, que también había en España, si te daban un nacimiento total, el internamiento era indefinido. Por eso durante mucho tiempo, hasta que apareció el nuevo Código Penal aquí en España, pues todos los abogados, cuando ibas a peritar alguna cosa, te pedían por favor que no dijeras que era un nacimiento total, que dijeras que era parcial, porque la gente prefería ir a la cárcel porque tenía fecha de salida. Te caían 20 años entre reducciones y cosas de esas, cumplías 10 años. Si te ponían el nacimiento total no volvías a salir nunca, era como una condena perpetua, hasta su curación, que la curación no se producía nunca porque pues, si estabas mal y te metían en un sitio y sin mucha ayuda, pues te ponían siempre peor sistemáticamente, ¿no? Y no había nadie que dijera que estabas bien. Entonces, en este caso, fijaros que en la legislación francesa todavía estaba cuando Althusser, el filósofo francés, estamos en los años 70, yo creo, levanta a la mujer, está ahí jugando con ella y le aprieta la garganta y se le va la mano y la ahoga, cosa natural, que dirían algunos, pues entonces le condenan, le eximen también de la condena. Y él escribe un alegato que está por ahí, no lo habéis leído nunca, está, no sé cómo se llama. Pues la obra un poco final de Althusser es un alegato en defensa de la idea de que los enfermos mentales sean condenados, porque dice que él se le condenaba, que había cometido un crimen como se le condenaba 2 veces, lo que había hecho que estaba mal y luego declararle responsable, quería ser responsable de lo que había hecho, recibir el castigo que correspondiera y que le aplicaran las leyes adecuadas, ¿no? Y escribió un alegato en defensa, no me acuerdo cómo se llama, está traducido, un alegato en defensa de que los enfermos mentales pues, que sean realmente castigados y juzgados y puestos en una condena, ¿no? Bueno, pues estamos en esa época, le sigue todo el tiempo. Este escribió, aparte de escribir el caso Wagner, como luego le siguió mucho tiempo, pues escribió unos 8 o 9 artículos también sobre el caso Wagner. Como tuvo mucho renombre, incluso una de las veces, estando él ya de catedrático en Tubinga, que es una ciudad que estaba muy cerca de donde había sido los crímenes, le llevó allí a una presentación clínica para defender la existencia es lo que defendía, claro, la esquizofrenia allí tenía que acabar en el deterioro siempre, que era la idea que él pedía. Y Gaub, desde ese punto de vista, si solo te fijas en eso, defendía que no tenía, estaba loco, pero que no tenía ningún deterioro, sino que mantenía su inteligencia completamente despierta. Y entonces le lleva allí a una sesión clínica para que distintos profesionales le entrevistaran, le hicieran preguntas, que está editado por ahí en algún texto, le hicieran preguntas, él contestara y que vieran la gran brillantez intelectual que tenía la persona y cómo tenía conservadas todas sus facultades 15 años después del crimen, ¿no? Entonces que seguía con su delirio, pero que no había ningún signo de deterioro, luego entonces no había esquizofrenia, luego entonces habría que incluirlo en una paranoia, ¿no? Kresmer, que era el discípulo, pues fue más allá porque este es un caso como que lo que le llama la atención es que de repente hay temporadas que mejora y otras que empeora. Unas que delira mucho y otras que desaparece el delirio. Entonces eso no lo saben, no lo pueden explicar a través de la defensa o del criterio que manejemos ahora, sino que lo explican, les sorprende y no tienen muy buena respuesta para ello, pero en todo caso comprueba que realmente sigue delirando. Luego entonces que sigue enfermo y a pesar de todo que conserva toda la brillantez intelectual que siempre había tenido, ¿no? Luego no es esquizofrenia. Esa es la discusión, entre otros temas, pero esa es la discusión fundamental de fondo de los profesionales, la que a él le justifica un poco como Gaub, como el conocedor del caso y el hombre que ha estudiado la esquizofrenia, la paranoia, y también como las paranoias abortivas, ¿no? Que es lo que trae después Kresmer. El delirio sensitivo de relación, que sería muy parecido, es un delirio que se entiende, que es reactivo, que decían ellos, y que desaparece.
O sea que es como una reacción vivencial, que en vez de reaccionar con una depresión o con una ansiedad, reaccionas con un delirio en el que te persiguen, pero que es un delirio muy culposo, muy acompañado de síntomas muy depresivos. Y entonces parece como una reacción, digamos, delirante y desaparece y se va, que la paranoia breve, la paranoia abortiva, todos los conceptos que daban antes. Bueno, este se va... Gaure sigue hasta el final, sigue escribiendo siempre permanentemente sobre él, 8 o 9 artículos, siempre con una idea parecida de lo que realmente es defender la paranoia. No, lo característico es que están influidos por la idea jasperiana, de que luego ha seguido en toda la psiquiatría, de que cuando algo no se entiende es procesal, luego es de origen orgánico, y que cuando algo se entiende es de origen psicológico y no es tanto de origen orgánico, aunque puede estar condicionado por una predisposición degenerativa, o por un carácter paranoico, o por una personalidad patológica. Pues son términos que utilizan sin definir muy bien, pero lo característico es que es como psicoexplicativo o psicobiográfico. Eso es lo que... Luego no es un proceso sino un desarrollo, y como que es reactivo a algo. Cuando no lo entienden dicen no es endógeno, sino que este delirio lo dicen así expresamente, no es endógeno sino que es reactivo. Luego si es reactivo es psicocomprensible. Luego si es psicocomprensible estamos en la esfera de lo psicológico, mientras que cuando no es comprensible, dice Jasper que es explicable y es de explicación biológica siempre y orgánica. Naturalmente la diferencia entre explicación y comprensión, no hay ningún baremo para decirte que es comprensible, sino que es el sentido común y la impresión de comprensión que tenga el propio profesional, el psiquiatra. Lógicamente, si tú tienes otro modelo, pues yo puedo decir igual ahora, con otro modelo distinto, que comprendo tanto al esquizofrénico como al paranoico y le comprendo tanto como no le comprendo, pero que no marco una diferencia entre uno y otro porque le comprenda o porque no le comprenda. Sí que veo que en uno tiene automatismo, que es otra serie de fenómenos, diríamos nosotros, y otro no tiene automatismo. Pero en principio para nosotros todos son psicoexplicativos, no hay... porque hacemos como abstracción de la explicación natural, de la explicación biológica, no la tenemos en consideración. Entonces tan psicoreactivo es la esquizofrenia como puede serlo la paranoia, y si no lo son más un desarrollo, pues lo son las dos, ¿no? Luego vamos al caso. Hay una definición de... Uy, si la encontrara, qué bueno sería. Hay una definición de Kraepelin, que es la definición de Kraepelin de la paranoia, que es la típica definición que luego Lacan dijo que era falsa, todas las premisas que ponía, o sea, una por una. Ah, aquí la tengo. Uy, qué suerte. Decía Kraepelin, lo que pone de paranoia, que también admite la paranoia, no es que solo meta la esquizofrenia. Otra característica es que cuando es procesal tiene que ser ruptural, tiene que ser una ruptura, mientras que cuando se entiende psicobiográficamente para ellos, nosotros ahora interpretamos y entendemos la ruptura a través del automatismo y nos lo explicamos a través de la ruptura del lenguaje. Y entonces de ahí hacemos una interpretación psicológica, o sea que desde ese punto de vista no nos sorprende más que lo que nos pueda sorprender que una persona se ponga poco a poco a decir que le persiguen por la calle, pues nos resulta tan sorprendente como que no lo diga de golpe, de repente, y se acompañe de voces o de alucinaciones. Pues las dos cosas son sorprendentes, pero las dos cosas son susceptibles de una explicación psicológica. Ahora, una explicación, es verdad que es una explicación muy técnica, como es la del automatismo, y en cambio la explicación de que un desconfiado vaya desconfiando, le sucedan cosas y se le vaya la mano y ya construya un delirio, pues como no es un proceso, sino como decían, un desarrollo, es decir, que es como paulatino, que va como creciendo el delirio, que se va desarrollando, pues entonces eso nos parece más comprensible, digamos, para la comprensión no técnica, para la comprensión común, ¿no? Coges una persona y la pones ante un paranoico que se va desarrollando paulatinamente en un desarrollo,
y parece como que lo entiende. Le pones ante una persona que tiene de repente una crisis esquizofrénica con un proceso repentino, un desencadenamiento de una psicosis en un cuadro agudo y no sabe qué decir, salvo que se ha vuelto loco y que aquello no tiene ningún sentido las cosas que digan, ¿no? Entonces, con ese criterio un poco de sentido común, pues estos diferencian lo explicativo como proceso, este es discípulo de Jaspers, y lo comprensivo como paranoico. Este defiende que este caso es paranoico porque precisamente tiene es siempre como muy biográfico y muy reactivo todo lo que le sucede, ¿no? ¿Qué le pasaba a este hombre? Luego volvemos otra vez a las cuestiones del diagnóstico, está perfectamente explicado ahí, como se ve. Es A como W, es A, SHH. Es un profesor de, bueno, tiene antecedentes de que los familiares, parece, no sé, son 7 u 8 hermanos, una barbaridad. No parece que tenga una infancia muy fácil porque él se queja de lo mal querido que ha sido, porque los padres eran gente muy alterada y separada y la madre muy promiscua y muy extraña. Bueno, parecen gente muy patológica y naturalmente pues él sale inteligente, pero con lo que él entendía después como una especie de, no de degeneración, pero sí de alteración de la personalidad. Está rumiando, es profesor de escuela y está rumiando continuamente que cuando le empiezan las ideas delirantes es porque siente que en el pueblo donde está y donde da clases se comenta mucho su perversión sexual. Entonces que la perversión sexual era el bestialismo. Parece que aparece siempre como bestialismo, nunca hay testimonio del bestialismo y él además se niega a confesarlo. Vamos, acepta lo del bestialismo pero no da detalles. Porque cuando él en una de las ocasiones le dice a Gaup que si le defiende y defiende que es responsable, o sea, él se está quejando de que llega Gaup y dice que es un loco completo. Eso, lo que se discutía entonces, que viene muy heredado del siglo XIX, si la locura era total o parcial. Y esa cuestión, que parece que no tiene importancia para nosotros, hay que tener en cuenta que el contexto donde la psiquiatría se desarrolla y se justifica como especialidad es en un medio forense, es en un medio judicial. Entonces era muy importante que dijeras, no había medias tintas, o tiene locura parcial y entonces le pueden aplicar atenuantes, o tiene una locura total y es irresponsable y se le ingresa. Y entonces era o parcial o total, y entonces el hecho de que fuera, ahora decimos con toda tranquilidad, un loco no está loco del todo, como propiamente se puede ver hablando con él, ¿no? Pero entonces esta cosa de sentido un poco normal, de decir, bueno, pues la gente los locos están locos, pero no son locos absolutos, ¿no? Entonces era un tema muy candente, porque de lo que declararas o no dependía no solo el destino del paciente, que probablemente pues sería como siempre lo de menos, sino el trabajo del psiquiatra. O sea, un psiquiatra, su principal función era, aparte de estar en los manicomios, un sitio irrelevante en cualquier lugar, eran los peritajes. Es decir, que la psiquiatría se legitima desde el principio en los tribunales. La psiquiatría siempre tiene una raíz judicial y policial, aparte de porque sea una disciplina violenta y que pueda ejercer mucha coerción, también porque hay una relación inmediata también de control social por parte del psiquiatra y de peritaje a la hora de dar criterios sobre los tribunales, ¿no? Entonces había mucha discusión porque al mismo tiempo los tribunales siempre el juez siempre le molesta un poco. Ellos tienen su vida y sus criterios, y entonces había unas grandes peleas acerca de que muchas veces decían que eran locos totales personas que a juicio de los tribunales y de los jueces pues deberían ser condenados y no aplicarles una simiente, entendían ellos, por un prurito profesional, no por el destino del paciente que se metía en un manicomio, a lo mejor estaba peor que en otros sitios, sino por el hecho de exculpar a una persona. Les parecía que era contrario a la ley, porque parecía que entonces que cualquier persona que tuviera una pequeña locura la ponían de locura total. Porque hubo una época, la de Falret, que siempre cita José María, donde hay un artículo que dice de la no existencia de monomanía, y entonces todos los locos aparecen como totales.
Y entonces pues hay un exceso en los tribunales y empieza a haber unas grandes peleas internas entre unas corrientes y otras corrientes, ¿no? Acerca de si tiene que ser total o no, parcial, pero de trasfondo lo tenemos que ver que no es tanto una discusión psicopatológica, sino una discusión con aplicación a la práctica judicial directamente, porque es ahí donde el psiquiatra encuentra su posición antes de encontrarla en la medicina específicamente, ¿no? Es decir, que ahora esto de que los psiquiatras aparecen como médicos, que tanto se critica, pues es una cosa en parte relativamente reciente, ¿no? Porque también la sanidad ha evolucionado y los hospitales son más grandes, la psiquiatría se quiere meter ahí siempre un poco con calzador y solo lo consigue pues haciéndose muy biomédica, porque si no, no consigue entrar. Bueno, este está así, que cree que todos comentan que es un onanista, porque entonces el onanismo siempre se pensaba que se veía en la cara y que creaba degeneración del cerebro, y entonces que todo el mundo sabe que es un masturbador y que todo el mundo sabe que tiene conductas bestialistas. No las confiesa, las dice, pero no lo confiesa ni detalla nunca, y no hay ningún testimonio en el pueblo sorprendidos porque era un hombre muy considerado, muy valorado y muy afectuoso. Entonces nadie acierta a entender qué es lo que había sucedido, y nadie tenía conocimiento de que eso fuera cierto, que tuviera alguna trascendencia social, ninguna, ¿no? Pero él pensaba que todo el mundo se comentaba y que estaba en contra de él, ya como una idea delirante en ese aspecto. Él no da detalles, y lo que os decía es que hay un momento en que le dice a Gaup que si va al tribunal y dice que es responsable para que le condenen, porque él quiere ser condenado, que le cuenta todo. Dice, yo le cuento todo si usted me dice esto. Entonces no lo acaba contando, no se sabe si porque no lo quiere contar o porque no tenía mucho que contar y era más una idea delirante que no contaba, o sencillamente porque realmente se opuso porque Gaup en su informe pues le puso de enfermo mental, de paranoia, la diagnóstica de paranoia, y entonces le aplican una simiente completa de responsabilidad por su locura. Entonces él, como al ser después, 100 años después, o 80 años después, pues tiene el mismo problema, ¿no? Él quiere ser condenado porque la condena pues es el reconocimiento de la identidad y la dignidad de uno, ¿no? Si he hecho esto, pues como cualquier otro ciudadano, al mismo tiempo de tranquilidad, ¿no? Si haces algo malo es mejor que te condenen y cumplas la penitencia, en cierto sentido, ¿no? Te confiesas y cumples la penitencia, el castigo, y ya tu alma, digamos, que queda más libre y más liberada. Bueno, el caso es que él cree que sus hijos van a heredar todos sus problemas psíquicos, y entonces lo que hace es que mata a la mujer y a sus dos hijos. A estos los mata por bondad, dice él, por compasión, por defensa de su vida. Y entonces, en el mismo día, carga unas pistolas Mauser, que siempre ponen las pistolas Mauser, se va a un pueblo, Munchausen, no sé cómo se llama, y se lía ahí a tiros y mata a 14 personas. Los primeros que pasaban por la calle, ¿no? Le sujetan entre varios, tiene que intervenir luego la policía porque le quieren linchar, mientras le sujetan le hacen una herida en un brazo que luego le amputan porque no tenía cura, ¿no? Y entonces a partir de ahí le encarcelan, y a partir de ahí ya no vuelve a salir porque ya muere en el año que os dije, en el año 38, esto es en el año 1913, muere en el año 38 con 63 años por una neumonía. Era un fumador empedernido y tiene una neumonía y se muere. Y el seguimiento que hace Wagner es siempre el mismo. Bueno, al mismo tiempo ya era un escritor, había escrito 3 tomos de autobiografía. Siempre ponen 3 tomos, pero yo no sé qué extensión tenían esos tomos, era muy grande, no era muy grande, tampoco he visto que esté editado en ningún sitio. Pero luego sí que tiene varias obras dramáticas, ¿no? Y en las obras dramáticas pues hay una que es la que más se cita, que se llama Delirio. Esa es posterior, había escrito unas cuantas antes de la matanza, y luego escribe más ya cuando está internado, ¿no? Y este Delirio a Gauss lo destaca mucho porque dice que no hay ningún testimonio en la literatura psiquiátrica de la categoría de
de ese texto, porque es un drama sobre la paranoia de Luis II de Baviera. Pues, luego os digo porque lo tengo por aquí apuntado, no me sé muy bien la historia, pero él está escribiendo sobre la paranoia con sus propias experiencias y luego con todo lo que había leído de psiquiatría, que era como el Rever, era un lector de psiquiatría para su propia defensa, ¿no? Gauss dice que en el texto hay mucho de su propia obra, del propio texto que él escribió sobre Gauss y sobre Wagner. Wagner se enfadaba mucho con que el texto estuviera publicado de su vida, que pedía que por qué tenían que andar divulgando su historia en el libro que publicó en el 14, o sea que inmediatamente Gauss dio cuenta del peritaje que había hecho y de las condiciones que se habían establecido después del crimen. Hay que tener en cuenta que el crimen tuvo mucha relevancia. De hecho, cuando os dije que le había presentado, no sé si año 20 y tantos o 30 y tantos en Tubinga, en la cátedra, para comprobar que era un paranoico, hubiera un caso de paranoia, que no se había demenciado y que entonces que no era esquizofrenia, hubo manifestaciones en el entorno, porque estaba muy cerca de su pueblo, en contra de que apareciera ese hombre, porque se corrió el rumor de que le iban a libertar, ¿no? Bueno, pues las mismas cosas que pasan ahora, pues pasaba entonces. Corrió el rumor de que le iban a dar libertad y que iba allí porque iba a ser puesto en libertad, y entonces el temor del pueblo y de la comunidad pues se expresó con manifestaciones ahí en el sitio donde estaba haciendo la presentación del caso clínico, la presentación típica de la medicina de entonces, ¿no? Bueno, le tenemos ahí, le tenemos escribiendo como paranoico un libro sobre la paranoia de Luis II de Baviera y utilizando términos y utilizando libros de paranoia sobre delirios para hacer un drama sobre la paranoia de un rey, ¿no? Y entonces que maneja ahí los conceptos perfectamente y que conoce perfectamente el delirio y la paranoia, pero como sucede siempre, lo que no ve es su delirio en sí mismo, ¿no? Entonces él va a hacer una matanza, él mata a los hijos, dice que por caridad, y que se arrepiente muchas veces, pero al tiempo no se arrepiente, y que mata a los habitantes de Munchausen por odio, dice, por venganza ante todos los comentarios que han estado haciendo y la persecución y el descrédito que han estado estableciendo. Bueno, tenemos así colocado, ¿no? Llega Gauss y entonces ve un caso interesantísimo y entonces tiene que hacer un diagnóstico, y el diagnóstico tiene que hacerle a la vez que hace con el paciente, en confrontación con las ideas de entonces, no tanto para discutirlas y descalificarlas, sino para tener su identidad propia. Este es un hombre clásico y adaptado y adecuado a la época, no es un rebelde ni un revolucionario en ningún sentido, sino que es un clínico que quiere matizar que hay algunos aspectos propios de la paranoia que no coinciden con la esquizofrenia, ¿no? Lo principal que diferencia, que no hay deterioro, es decir, entonces se diferenciaba o se demencia o no se demencia. Y la demencia, fijaros que el enfrentamiento es que entre la esquizofrenia siempre acaba en un deterioro demencial, y fijaros que ahora sabemos que ese deterioro demencial no es específico de la esquizofrenia, sino que es específico del tratamiento que se le estaba dando. O sea que es un efecto del asilo, es un efecto del manicomio. Es lo que llamaron después la neurosis institucional, que sería la psicosis institucional en este caso. O sea, es la propia estructura del régimen totalitario y de sociedad total, esta que describieron después, que pues, de un hospital psiquiátrico, pues que esa sociedad pues acababa enfermando todavía más al que había ingresado allí. Y entonces que realmente el déficit era producto de la atención que se había procurado y que era un efecto secundario, pero no era... Es decir, que es muy difícil, como se ha dicho después, lo dice Darian Lieder y lo dice continuamente, que es muy difícil diferenciar lo que puede ser un defecto de la propia enfermedad de lo que es un error del tratamiento, una consecuencia de un tratamiento mal establecido. Entonces, que es un sitio que parece que no... que en algunos casos pues es dificilísimo diferenciarlo. En cualquier, sea como sea, lo que sí que vemos ahora es que el esquizofrénico, digamos que se puede aislar, se puede tener muy poca vida social, pero lo que no pierde nunca es su capacidad intelectual, salvo
En Clerambol todo lo que sucede a alguien que oye voces es producto de una alteración de la corteza cerebral, lo que llamaba entonces el mosaico cerebral. Entonces hay una alteración y una repercusión. O sea, Clerambol es un biologicista en este sentido moderno total, ¿no? Ahora dirían pues que es un ruido cerebral o que es una alteración de alguna situación bioquímica, como se le quiera llamar. Pero también se puede conseguir una explicación psicológica a partir de la pulsión, sencillamente hilo pulsionario en una ruptura del lenguaje, y producto de eso es la aparición de las voces y de todos los fenómenos elementales. No hay que irse directamente al cuerpo, sino que basta con explicarlo a través de la pulsión y del automatismo, y que esto no es un hecho específico de los psicóticos, sino que de la pulsión a la pasión y al deseo pues hay un tránsito, o sea que es un lugar por donde en cierto modo todos circulamos en la posición esquizoparanoide de Melania Klein y demás, ¿no? Es como alguien que se ha detenido en su subjetivación en un punto y entonces está más inclinado, es más susceptible de que de repente su identidad se rompa, porque está como mal construida. Y entonces en esa ruptura de la identidad se rompe el lenguaje, y en ese lenguaje pues aparece el automatismo y aparecen todos los síntomas. Y es decir, que lo puedes explicar psicológicamente, aunque la explicación no sea una explicación narrativa de los hechos, ¿no? Donde parece que es la primera vez que se pone en juego un poco una historia del sujeto es en las confesiones de Rousseau, ¿no? O sea, poner historia del sujeto quiere decir que una persona no solo cuente su vida, ¿no? Que eso lo han contado en la antigüedad cientos de personas, ¿no? Lo que le ha pasado y sus acontecimientos, sobre todo acontecimientos, que es lo que contaba, no vida a lo mejor interna. Quitando a Agustín en sus confesiones también, que digamos que es un hombre como extrahistórico, porque es como una excepción siempre en muchas cosas, pero la primera vez que se pone en relación lo que es la vida de uno con lo que le está pasando, es decir, la infancia y los acontecimientos de la infancia con tu vida posterior, que parece que es lo que hacemos ahora con tanta naturalidad, pues es un hecho relativamente reciente, y son las confesiones de Rousseau las primeras que siempre se pone esa referencia, ¿no? De una relación psicogenética, no entonces psicogenética porque eso es prefreudiano, pero sí que hay una relación entre el desarrollo de una infancia y después de posterior. Fijaros que también Rousseau es el que escribe el Emilio sobre la educación, acerca de la influencia que tiene la educación en el futuro de la persona, no del contenido, no de la formación griega, la paideia que decían, que se forma al joven, se le forma en unas materias y a lo mejor se forja su carácter para que sea un estoico digno y aprenda sus conductas y a moderarse, pero no se pone en relación eso con lo que va a ser su vida después biográfica o psíquica, sino solo si va a ser un hombre moderado o no moderado, y si va a tener unos saberes, unos conocimientos o no. Pero no hay una relación un poco de causa-efecto entre cómo ha sido mi vida, mi infancia, y cómo ha sido posterior mi existencia, ¿no? Eso estaría más en Rousseau, en el Emilio. Estas cosas llamaban mucho la atención. Fijaros que la lectura de Emilio comentan que será una leyenda, es la que le impide a Kant salir a pasear un día a la misma hora que salía todos los días, ¿no? Y Kant, como persona conservadora alemana, pero al mismo tiempo con un pensamiento en algunos aspectos tremendamente moderno para la época, ¿no? Entonces dicen que se cuenta la leyenda que Kant siempre salía en Königsberg a pasear a la misma hora. Era un hombre bastante maniático, no sotero, no bajito, chiposo, medía unos 50. Pasaba todos los días a la misma hora, no hacía mucho ejercicio porque le molestaba horrible sudar, entonces no soportaba tener sudor, y en ese paseo, que era sistemático, que decía la leyenda que en la ciudad todo el mundo ponía el reloj en hora, los relojes se adelantaban, se atrasaban mucho, ponía el reloj en hora cuando pasaba Kant por su casa, que se sabía que pasaba siempre a la misma hora. Dice la leyenda que hay un día que no sale, y según dijo él, porque no pudo abandonar la lectura del Emilio de Rousseau. Le había llegado,
estamos en una época todavía, es un poco antes de la Revolución en 1789, pues sería en el 80 por ahí, está leyendo y no puede salir. O sea, le despierta tantísimo interés ese tipo de expresiones y de planteamiento que hay allí que no acierta a cortar la lectura y a cumplir un poco con su rutina, ¿no? Vemos ahí como lo novedoso que eran aquellas cosas para el momento que ahora nos parecen tan asimilables, ¿no? Bueno, él tiene que escribir es biográfico, es que eso es lo que estaba, que cuando hay continuidad así en la biografía o en los planteamientos, como sucede en la paranoia, porque es como de un desarrollo, pues se entiende mucho mejor la explicación psicológica. Mientras que la explicación psicológica de un suceso procesal pues es más difícil porque hay una ruptura y tienes que tener un modelo que te permita explicarte psicológicamente la ruptura. Por eso decía que esa explicación es mucho más profesional y la otra pues casi es más del sentido común, que todo el mundo puede ver una continuidad porque hay como una graduación de crecimiento. Empiezo con una desconfianza, con una sospecha y voy creciendo y al final me monto una historia acerca de que todo el pueblo está hablando de mí, de que soy un bestialista y que soy un perverso sexual, ¿no? Pues, bueno, pues se ve que hay ahí un grado, una continuidad, un gradiente que te puede explicar psicológicamente el asunto. Estaba en esta situación. Él tiene que explicarlo a través de que no hay déficit y luego a través de que es psicológico y que no es endógeno. Entonces, si es explicativo y es reactivo, entonces si no tiene el déficit y no tiene la endogeneidad, por endogeneidad es este salto inmediato al cuerpo, ¿no? En el mismo sitio que nosotros ahora manejamos la pulsión con criterios freudianos o lacanianos, entonces se manejaba lo endógeno, que aquí se aplicó mucho con López Ibor en los años 60 a las depresiones, si una depresión era endógena o reactiva. Se utilizaba menos para la esquizofrenia. Pero lo endógeno sería un concepto puente, como tantos que ha habido, entre lo físico y lo psíquico. Es decir, que eso desde que se planteó, cuando Descartes plantea que hay una res cogitans, decía, y una res extensa, una cosa del pensamiento y otra cosa de la realidad, inmediatamente tiene que buscar un punto de enlace. Entonces se va a la glándula pineal. Y entonces dice que en la glándula pineal está la conjunción del cuerpo con el alma. Bueno, pues todo el mundo se tiene que buscar una explicación, pero la de Descartes, aunque nos parezca ridícula, no es más ridícula que la de decir que esto es lo endógeno o en cierto modo lo pulsional nosotros, ¿no? Otra cosa es el valor que le demos a eso y a la explicación que le demos a eso. La glándula pineal no te explica mucho, tiene una intención de localización. Lo endógeno es sencillamente decir lo endógeno, pero no sacas más provecho. Nada más que para decir que si es endógeno es que está ya en lo físico. Mientras que lo pulsional a nosotros nos sirve un poco de puente, pero nos sirve para lo psíquico también. Y le sacamos mucho jugo explicativo del lado de lo psíquico, no del lado... Es decir, que muchas veces se dice hay una psiquiatría perezosa que no quiere trabajar mucho las explicaciones y enseguida da el salto a lo endógeno y a lo de la época, o a lo físico ahora, a las monaminas o lo bioquímico, o a lo neurocerebral, y otra menos perezosa o más dedicada al estudio, que reniega de esa explicación fácil e intenta hacer una explicación siempre psicológica, caiga quien caiga, y utilizando conceptos y tratando de usarlos. No va siempre a lo cómodo, sino que coge la pulsión, en nuestro caso, que ya lo decía Freud, que es un concepto muy especulativo y que sencillamente es un concepto que sirve para hacer enlace entre lo físico y lo psíquico, que hay que poner siempre ahí como es un misterio, porque realmente no se sabe, pues hay que poner ahí un concepto, hay que poner ahí unos términos, una abstracción que nos permite hacer el puente. Si la pones para irte directamente a lo físico, claro, sí. Cuando lo físico es conocido, pues si es neurológico, un neurólogo no necesita para nada el endógeno. Ve la lesión, la comprueba, ve lo que está mal y de ahí deduce inmediatamente los síntomas que tiene y da el salto a lo psíquico, igual que nosotros hacemos el salto a lo psíquico en condiciones normales. Pero como nosotros, toda la psiquiatría tiene la particularidad de que es una psiquiatría, es una medicina sin lesión,
nunca hay lesión, y cuando hay lesión se lo pasas al neurólogo y le pasas la epilepsia y el ECM, pues entonces te tienes que buscar un concepto que te sirva explicativo de cómo se ha hecho el puente y qué función tiene ese puente. Entonces lo endógeno te lleva directamente de poner ese concepto a lo orgánico. Y dices, una depresión es endógena, ¿y qué características tiene? Pues que no tiene nada que ver contigo. O sea, que es la de Salvados, la del programa. O sea, me vino la depresión y yo no tengo ningún problema con ello. Lo que pasa es que en el programa y actualmente endógenas son todas. Pero claro, el problema está cuando es tristeza y cuando es depresión. Es decir, cuando realmente mientras estoy triste no me hago preguntas sobre su origen causal, pero si estoy deprimido ya puedo decir, es que me he cogido una depresión, esto ya no tiene que ver conmigo. ¿Estoy triste? Sí. Porque todo el mundo pues se pregunta, si tú dices oh, no, joder, qué triste estoy hoy, pues ya sabes que te va a preguntar, ¿qué te pasa, hombre? ¿No te ha pasado algo? Lo normal, ¿no? No te hace una pregunta de decir que te tomaste la pastilla, tienes monaminas alteradas, ¿cómo está tu dopamina? Sino que te dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? O estás mal, o no lo quieres contar, bueno, pues lo que se te ocurre, ¿no? En cambio, si uno dice, tengo una depresión, pues parece como que se ha cortado se puede cortar mucho más fácil las preguntas. Me he cogido una depresión y la otra persona puede perfectamente decir, pues, hombre, esto hay que ir inmediatamente al psicólogo o al psiquiatra, hay que tomar algo y hay que cortarlo pronto porque si no esto puede crecer y acaba en el suicidio, ¿no? Como si fuera una enfermedad que se va complicando por sí misma, pero en cualquier caso que no tiene que ver contigo, sino tú no eres responsable de ella, tú no se puede incrustar en tu biografía, sino que te lo has cogido como quien se coge un virus, ¿no? Ese era el problema de Salvados. Salvados está bien por lo que hablan de las depresiones y cuentan un poco lo que es, y está mal porque hay un salto continuamente a lo endógeno que dirían antes. Aquí ahora hay un salto a lo neuroquímico siempre. Bueno, estamos ahí, estamos en que tiene que ser endógeno. Cuando dicen que es endógeno se acaba la explicación. O sea, realmente cuando ves las explicaciones, pues ves que pronto se terminan, ¿no? En cuanto una cosa no se entiende es endógena, y si es endógena inmediatamente es física y no se explica más. Si nosotros cogemos ahora la pulsión, digamos que hemos dado un paso más histórico, cogemos la pulsión y con la pulsión ya podemos explicar muchas cosas del goce y de la dualidad y de la lucha interna pulsional y de cómo vive el psicótico en el mundo de la pulsión porque no ha conseguido desplazarse al mundo del deseo y a triangular y a hacerse histérico